Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente en el canal de Einar Tips. Vamos a hacer diferentes tipos de videos, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en lo que es ingeniería de calidad manual y vamos a empezar con lo más básico hasta lo más complicado. Y vamos a hacer lo mismo para automatización y diferentes herramientas. Entonces, en un proceso de desarrollo de software existe lo que es la ingeniería de calidad del mismo. Entonces, esto también es una área bastante grande, donde nosotros podemos identificar y hacer distintos tipos de pruebas. Todo esto nace desde el testing. Entonces, vamos a hacer un pequeño diagramita para poder entender de mejor forma. Todo empieza con el testing. Probar, verificar, validar lo que estamos desarrollando, la aplicación que estamos construyendo. Todo empieza ahí. Pero lo que es testing tiene muchas clasificaciones, ¿no? Tiene varias ramificaciones, tipos de pruebas. Lo vamos a clasificar en dos áreas bastante grandes, que son las dinámicas, la que la mayoría conoce, y lo que son las estáticas, las pruebas estáticas. Entonces vamos a hacernos un diagramita de cómo es esta clasificación y luego vamos a ir entendiendo cómo funcionan y vamos a hacer distintos tipos de ejemplos con herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Las estáticas, como su mismo nombre lo dice, son pruebas de algún sistema de software donde el código no se está ejecutando. Esa es la característica principal. Entonces aquí van a colocar donde el código no está en ejecución, o sea que está estático, ese código no se está ejecutando. Esa es su característica principal, y la característica principal que podríamos decir de este tipo de pruebas estáticas: el código está desarrollado pero no se está ejecutando. Tenemos distintos tipos de pruebas que pueden entrar a esta categoría, ¿no? Uno de los más importantes lo vamos a colocar acá, es la estandarización de código. Standardization, lo vamos a colocar en español, estandarización de código. Estandarización de código. Existen diferentes herramientas que nos permiten analizar nuestro código si estamos cumpliendo con el estándar requerido según el lenguaje de programación, ¿no? Uno de los más conocidos es SonarQube, que nos permite realizar eso de una forma bastante fácil y sencilla. La estandarización de código. Uno que tal vez muchos conocen, que es la prueba de escritorio, ¿no? Poder hacer coser nuestra solución, nuestro algoritmo en una hoja de papel para saber qué valores va a tener nuestras variables, ¿no? Generalmente cuando se empieza en lo que es ingeniería de software o informática, al principio aprendemos lo que son las pruebas de escritorio, ¿no? También se puede estar catalogada en este tipo de pruebas estáticas para poder verificar. También aquí tenemos lo que son los code reviews, poder tener esa revisión de código sin la necesidad de que se esté ejecutando, para saber si podemos mejorar un algoritmo o no. Entonces tenemos estos tipos de pruebas, ¿no? Y existen ya herramientas que nos pueden ayudar a verificar y a realizar esto, ¿no? La estandarización de código, existen bastantes herramientas. Para el code review existen herramientas, pruebas de escritorio, existen herramientas. Tenemos aquí también como un gran ejemplo la complejidad algorítmica, donde podemos saber qué tan complejo es un método, es una clase, es un código, y podemos ir verificando si en una siguiente versión ese código está teniendo una complejidad mayor, y ya sabemos que puede ser con menor rendimiento, ¿no? Son los distintos tipos de pruebas que ingresan en lo que son las pruebas estáticas, ¿no? Es una clasificación de lo que es el testing, y es lo que a veces no se realiza mucho, pero es importante realizar, bastante importante. Y luego tenemos la otra área, ¿no? Que son las pruebas dinámicas, que es las pruebas que generalmente se van realizando.
Entonces aquí tenemos dos clasificaciones grandes también. Tenemos lo que son las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Entonces la clasificación va en estas dos grandes áreas. Como su mismo nombre lo dice, son pruebas que están directamente catalogados con la funcionalidad y con la no funcionalidad. Cuando hablamos de no funcionalidad hablamos de lo que son restricciones, ¿no? Entonces ya los vamos a ir mencionando en un momento más, pero vamos a empezar con las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son las que se enfocan directamente al comportamiento de nuestra aplicación, y esto también tiene una gran división, ¿no? Vamos a colocar como primer gran ejemplo a las pruebas de aceptación o las pruebas de acceptance test, lo que son las pruebas positivas y las pruebas negativas o de validación. Las pruebas de aceptación generalmente salen de los criterios de aceptación de los user stories. Pruebas positivas son parámetros o comportamiento de la aplicación para los cuales sí está preparado, ¿no? Debería de funcionar de esa manera. Y las pruebas negativas son esas pruebas de validación, son esos valores incorrectos que tratamos de colocar a la aplicación, pero la aplicación tiene que saber cómo responder, ¿no? Tiene que darnos un mensaje de validación diciéndonos este dato que estás metiendo es incorrecto, no deberías de meter, este dato no debe aceptar datos numéricos, solo son letras, o es reaccionar a las validaciones, ¿no? Generalmente tenemos esta clasificación en lo que son las pruebas funcionales, ¿no? Ya podemos clasificarlo en distintos niveles, eso lo vamos a ver después, pero existen las pruebas funcionales que son de estos tres tipos. Y las pruebas no funcionales, o las pruebas más grandes que existen, ¿no? De mayor cantidad, que toman más tiempo, que son de restricción. Entonces aquí tenemos distintos tipos de pruebas no funcionales, como son las pruebas de rendimiento, ¿no? De performance. Tenemos las pruebas de carga, load testing. Tenemos las pruebas de concurrencia, concurrency. Cuántas transacciones al mismo tiempo podemos realizar de nuestra aplicación, ¿no? O del login, o de muchas cosas que podemos ir realizando. Tenemos las pruebas de estrés, tenemos las pruebas de escalabilidad, tenemos las pruebas de SOAK testing, tenemos las pruebas de volumen y muchas, ¿no? Tenemos las pruebas de seguridad, pruebas de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Tenemos bastantes pruebas no funcionales. Son los que nos van diciendo algún tipo de restricción, ¿no? Restricción por tiempos, restricción de carga de datos, de lectura de datos, restricción de seguridad. Entonces nos van dando condiciones para poder probar no tanto la funcionalidad, pero sí el qué tipo de restricciones tiene que cumplir en tiempos, en escalabilidad, en estabilidad, en seguridad, ¿no? Entonces son pruebas que se van realizando generalmente luego de que se realizan las pruebas funcionales. Entonces podemos clasificar todo lo que son las pruebas en estas áreas, ¿no? Vamos a arreglar enseguida este grafiquito de acá. Entonces lo que tenemos es que el testing prácticamente se clasifica y existen todas estas áreas de especialización, ¿no? Pruebas estáticas, donde el código no está en ejecución y nosotros podemos hacer diferentes tipos de pruebas, ¿no? Estandarización de código, pruebas de escritorio, code review, complejidad algorítmica. Inclusive existe algo que se llama pruebas estáticas en la definición de la historia de usuario, ¿no? En la definición del fixture. Entonces son otros tipos de pruebas al momento de escribir la historia de usuario, pero eso lo podemos ver en otra ocasión. Luego tenemos las pruebas dinámicas.
Y estas pruebas dinámicas son cuando el código sí está en ejecución, ¿no? El código sí está en ejecución. Entonces, cuando hablamos de pruebas dinámicas, el código se está ejecutando. Entonces, tenemos pruebas funcionales donde el código ya está funcionando. Pruebas no funcionales cuando el código ya está funcionando, ya está deployado. Entonces, podemos hacer esos distintos tipos de pruebas. Entonces, esa es una clasificación a grandes rasgos de lo que es el testing. Entonces, vamos a saltar al siguiente video para poder ir viendo y conociendo más aún de este tema.